Esto lo generó López Obrador y Claudia Sheinbaum, una dictadura asesina, corrupta, destructora. Están aventando, ya están aventando cosas de adentro para acá. Arden mucho los ojos, la garganta también arde muchísimo. Esto es gas, y ahí vienen para acá. Están aventando. Voy a tratar de meterme del lado derecho. Si se alcanza a ver algo más. Fíjense que esto yo no lo vivía desde 1994, cuando se vino la represión cabrón. Ese... Hay que correr, hay que correr, hay que correr. El enfrentamiento está allá. Fuera Morena, gritan. Fuera Morena, fuera Claudia, fuera el asesino de López Obrador, que ya se enriqueció, ya se largó y destrozó a México. Claudia tiene miedo. Claudia, cobarde, chingas a tu madre. Ya tiraron otras barras, miren, están tirando otras barras. Están tirando otra parte de la... Esta es una más de las más de 1000 manifestaciones que tuvo Morena. Con Obrador más de 1000 manifestaciones.
multitudinarias en más de 100 ciudades, muchas de ellas, porque es el gobierno que más ha dañado a México, el de Morena, el de López Obrador. El obradorato ha sido lo peor que ha tenido México. México nunca había tenido tanta inconformidad como la tuvo con Obrador. ¿Por qué? Porque Obrador es un asesino, mató a su hermano, fue un pésimo estudiante, no llegó ni al 8 de calificación, se robó su tesis, un corrupto, plagió su tesis. Cuando era estudiante, cuando era trabajador y no era todavía de político, era corrupto, trabajaba en 2 lugares y 1 cobraba sin trabajar. Les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un cargo cuando ya tenían un poder, cierto poder. Creó cuatro manifestaciones cuando perdió, acusando de fraude, que no hubo fraudes, cuando perdió 2 veces en Tabasco López Obrador y 2 veces para la presidencia. Lo desaforaron por violar la ley 4 veces de no acatar órdenes judiciales. Y cuando llegó, se robó la jefatura de la Ciudad de México porque no tenía el requisito de 5 años de residencia ni de ciudadanía de la Ciudad de México y se la robó con corrupción. Nunca fue presidente, ni jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni fue presidente de México, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado, porque hizo una guerra sucia, brutal, porque hizo campañas mucho tiempo antes del periodo oficial. Y cuando perdió en el 2006, como un maldito loco, se autonombró presidente de México como un verdadero enfermo mental. Se peleó con la iglesia, con la empresa, con la prensa, con los jueces, con todo el mundo, con España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, Israel, Ucrania, Canadá, Estados Unidos, Europa. Es un enfermo mental observador. Y este es su legado. Este es el legado de un loco. Endeudó brutalmente al país, aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó la pobreza muchísimo, aunque diga mentiras, aumentó la impunidad, aumentó el nepotismo haciendo millonarios a sus hijos y a todos sus cercanos. Es el más corrupto, violaba contratos legalmente firmados, destruyó el medio ambiente con el Tren Mafia, creó crisis migratoria, aumentó la impunidad, haciendo que todos los corruptos de su gobierno quedaran libres y hasta les aumentaba el cargo. El mundo lo ve como el hombre más negativo que ha tenido, y lo peor es que creó campos de exterminio, peor que Hitler. Morena es peor que nazis, son los morenazis, los morenarcos. López Obrador empoderó la delincuencia en todo el país, en el 80%, 81% impera las bandas del crimen organizado porque López Obrador las empoderó, porque por medio de ellos se robó todo, se robó Morena todas las gubernaturas, Obrador se robó la presidencia, Claudia Sheinbaum se robó la presidencia en forma descarada, las diputaciones y senadurías se las robó Morena, a través de un loco que se llama López Obrador, el anticristo asesino, que tiene el 666, primer 6 por su nombre tiene 24 letras, y 2 más 4, 6, su fecha de nacimiento 13 de noviembre, 13 del mes 11 de 1953, ya 24, 2 más 4, 6, y fundó un partido Morena de 6 letras, el 666 es un anticristo asesino. Y el mayor fraudulento, el fraude más espantoso, más de 600,000 millones de pesos se robó Morena con el huachicol fiscal. Segalmés, la mayor corrupción. Y más de todos los funcionarios de Obrador, de Morena, son corruptos. Ana Guevara, Zoé Robledo, Carlos Lomelí,
corrupción en Birmex con las medicinas, en Segalmex, en el huachicol fiscal, en el INDEP, en el Infonavit, con los programas sociales. Todo es una corrupción brutal. López Obrador es un demonio, es el peor ser humano que ha tenido la humanidad y creó este problema. Pues sigámoslo viendo. En la ONU están investigando a López Obrador por ser el más corrupto que ha tenido la humanidad. La DEA ya lo tachó como corrupto, porque lo es, y ya le quitó, ya tiene a más de 50 en la lista negra. Estados Unidos tiene a más de 50 mexicanos corruptos obradoristas en la lista negra de corrupción, de narcotráfico, de tráfico de fentanilo, porque son los peores. Ya le quitó visas a muchos morenistas, ya no pueden ir. Obrador fue declarado persona non grata en Perú, en Ecuador, porque es un maldado injerencista, se mete en todo, nada más para destruir, y se alía a los peores dictadores, porque él es el peor dictador. El mundo lo tiene como el peor ser humano a Obrador, junto con Hitler, pero es peor que Hitler, porque Hitler era honesto, era directo. Obrador es un mentiroso que dice que es honesto cuando es el más corruptísimo, un verdadero asesino loco. Y creó un desastre total. México, durante más de 100 años, con el PRI y el PAN había avanzado muchísimo en legalidad, en progreso, en libertades. México era un país ya excelente, pero Obrador inventó la idea de que era mucha corrupción, que aunque era mínima a comparación de la corrupción total y brutal de Morena. O sea, comparando a un 100%, el PRI tenía un 20% de corrupción, el PAN 5% y Obrador el 99%, todo era corrupción con él. Vamos a ver lo que siguió creando Obrador. Y ahora Claudia Sheinbaum, la arrastrada, idiotizada, mentirosa como loca. Obrador el más mentiroso, enemigo de la prensa, de todo. Fuera Morena, dicen. ¿Dónde está el 80% de la popularidad? Para nada. ¿Dónde está el punto que lo... Tienen 40% ya de aprobación Claudia Sheinbaum. Donald Trump de Estados Unidos ya declaró a México grupos terroristas de crimen organizado en México, y por lo tanto es un narcogobierno, un narcoestado, un narcodictador. López Obrador, el más corrupto, declarado el tirano mundial en el año 2022, considerada un sistema híbrido cuando estuvo él, dictatorial cuando empezó, pero finalmente terminó con una dictadura en la cual destrozó al Poder Judicial con una reforma al Poder Judicial en la cual puso a puros morenistas corruptísimos que no saben nada de leyes, nada más para que la dictadura sea total. Los diputados morenistas y del PT y del Verde aliados a la porquería de Morena son unas porquerías humanas que no existen como Poder Judicial. Todo le autorizaron a observador, nada más
le autorizaban todo sin revisarle nada. Y ahora el Poder Judicial ya lo destruyó. Y la pobreza en México va en caída total. Destrozó la economía. México con López Obrador y con Claudia Sheinbaum tiene el peor crecimiento económico en la historia de México. El promedio sexenal de López Obrador fue al 0.9%, el peor en más de 100 años. Todos los anteriores presidentes a Obrador, los del PRI y del PAN, tuvieron del 2.5 para arriba en el PIB. Obrador fue el peor. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que México fue primer lugar en personal médico muerto, de personal médico muerto en el COVID, gracias debido a López Obrador, y tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID, con más de 806,000 muertos por culpa de Obrador, más de 300,000 al menos. Vamos a seguir viendo. Narcogobierno, el de Claudia Sheinbaum, Morena y Obrador. Represión, gases lacrimógenos, golpes, enfrentamientos. La diferencia de esto, estamos viendo del Obradorato con lo del México 68, es que Díaz Ordaz impidió que llegara este comunismo de loco de Obrador, tipo de loco Obrador, a México hace 60 años, o hace, ¿qué? 50 años. Se le agradece a Díaz Ordaz que haya frenado al comunismo que quería implantarse. Si no, desde hace más de 50 años hubiéramos tenido un fracaso total en México. Sería México peor que Venezuela, pero Díaz Ordaz frenó a los comunistoides, entre ellos Claudia Sheinbaum, que venían esos revueltas, y López Obrador, frenó que llegara el comunismo. Pero ahora llegó Obrador en el 2018 y lo implantó, la dictadura, la narcodictadura asesina, corrupta, comunista, que destrozó al Poder Judicial, empobreció a México, aumentó la corrupción y la delincuencia, y la inconformidad es brutal. El mismo Obrador lo dijo, es el presidente más criticado desde Madero, no desde Madero, desde toda la vida. ¿Por qué? Porque es el peor, porque endeudó brutalmente a México, destrozó todo, y entre ellos la paz. Sigamos viendo lo que creó Obrador. Y aún así todavía hay muchos idiotizados que apoyan a Morena y a Obrador, porque Obrador los idiotizó con mentiras, con un abuso de la comunicación, usando el dinero del país para una conferencia matutina abusiva, un exceso de propaganda con la cual se robaron todo. Morena se robó todo.
No ha ganado nunca nada legalmente el López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni Morena.